No sé tú, pero cuando yo escucho que estas son las elecciones más grandes en la historia de México y que tenemos que elegir más de 20,000 cargos distintos, me abrumo, mi cerebro hace cortocircuito y siento una responsabilidad gigantesca. Así que si tú estás como yo y tampoco sabes por dónde empezar con esto de que tienes que votar, estamos aquí para ayudarte. Hola, mi nombre es Regina Labardini y esto es Congruencia, un podcast que busca mostrarte el rol que tú tienes en la política, brindándote toda la información necesaria para que puedas entenderla y participar en ella. Bienvenido, bienvenida al 8º episodio de Congruencia. Estamos ya a menos de un mes de las elecciones y entre tanta campaña no es más que natural y de esperarse que todos estemos abrumados y confundidos entre tanto candidato y candidata. Y como te prometí hace varios episodios, el día de hoy entre tú y yo vamos a descifrar qué tienes que votar este año. La idea es que en unos cuantos y sencillos pasos sepas qué cargos te toca elegir y quiénes son tus candidatos. Y para esto solo vas a necesitar dos cosas muy sencillas. Por un lado necesitas tu computadora, tablet o teléfono y por el otro tu credencial para votar. Primero lo primero, ¿qué tienes que votar? A nivel federal, todos los mexicanos vamos a elegir a un o una presidente, senadores y diputados federales. Y si quieres tener mayor claridad de a cuántos legisladores federales te toca elegir y cómo se votan y la importancia que tiene no solo el candidato por el que votes, sino el partido, te recomiendo que te regreses al segundo episodio de Congruencia porque ahí explico todo con peras y manzanas. Ahora, para conocer a tus candidatos a nivel federal, es decir, para presidente, senado y la Cámara de Diputados, vas a entrar a candidaturas.ine.mx. Aquí vamos a seleccionar el cargo para el que queremos consultar a nuestros candidatos. Por ejemplo, voy a poner una senaduría federal mayoría relativa y supongamos que a mí me toca votar por el estado de Sonora. Así que aquí puedo filtrar por partido, por grado académico, rango de edad, sexo, en fin, y consultar quiénes son mis candidatos. Me va a ir saliendo poco a poco toda la lista de los candidatos que están registrados para ese cargo en particular. Ahora, te recomiendo de que te tomes el tiempo de revisar quiénes son tus candidatos para cada uno de estos cargos. Aquí de nuevo le puedes ir cambiando, puedes también consultar quiénes son tus candidatos para la Cámara de Diputados, la presidencia. Y así aseguras que no te agarran desprevenido y nadie te ve la cara de what al momento de que te entreguen tantas boletas en las urnas. Ahora, donde se empieza a enredar un poco el tema es en lo local. Porque no solo son los candidatos, sino que los cargos a elegir pueden variar según el estado en el que estás registrado. Así que como primer paso vamos a descifrar qué nos toca votar. Para ello vamos a entrar al portal del INE, nos vamos a la sección de voto y elecciones y aquí abajo lo que tenemos que hacer es irnos a elecciones 2024 y aquí está la elección federal que ya platicamos y tienes que buscar tu estado y como podrás ver, según el estado cambian los cargos y sobre todo la cantidad de cargos a elegir. Entonces, asegúrate de encontrar tu estado y entender bien todo lo que tienes que votar. Y ahora, quiero volver rápidamente a la parte de los candidatos. Porque si te fijas, tenemos dos tipos de candidatos, sobre todo en el Congreso. Por un lado, vemos a las personas propietarias y por el otro, vemos a las personas suplentes. Pero, ¿qué hace el suplente? En resumidas cuentas, asumiendo que el día de mañana gana el candidato o la candidata por la que votas y por alguna razón ya en funciones tiene que dejar el cargo de manera temporal, quien va a asumir
el cargo y las responsabilidades de este, es decir, quien va a tener ahora la responsabilidad de representarte a ti y a tus intereses, es esta persona suplente. Así que yo te recomiendo que también te tomes el tiempo de leer esos nombres, porque muchas veces los partidos políticos en México son mañosos y utilizan esta figura del suplente como les conviene. Así que no se te vaya a pasar. Ahora sí, vámonos a lo local. Para esto es importante que sepas cuál es tu número de distrito local. Ojo, también tienes un número que es distinto de distrito federal y es el que se utiliza para dividir el país en 300 cachitos y eso se toma como referencia para la Cámara de Diputados. Pero no te preocupes, vamos a ver cómo saber cuáles son tus dos distritos, tanto el federal como el local. Para esto te vamos a dejar un link en la descripción y vas a poder entrar aquí y lo que vamos a hacer es, por un lado vamos a elegir el estado en el que estamos registrados para votar. Entonces, por ejemplo, vamos a decir la Ciudad de México y tienes que ingresar el número de sección que viene en tu credencial para votar. Y teniendo estos dos números, si te fijas aquí en pantalla, ya podemos saber que el distrito local de esta persona es el número 20 y el distrito federal es el número 17. Por ahora nos vamos a quedar con el número del distrito local. Y entonces sí, vamos a descifrar quiénes son nuestros candidatos locales. Y regresando a la página de candidatos y candidatas del INE, si nos vamos hacia abajo, verás que está esta sección de conoce a tus candidatas y candidatos locales. En episodios anteriores hablamos de cómo las elecciones locales son responsabilidad, sí, del INE, pero también debe trabajar en conjunto con los organismos electorales locales. Así que, en este caso, tienes que buscar al instituto electoral que corresponde a tu estado y ellos son quienes te van a dar toda la información sobre tus candidatos a nivel local. Entonces, veamos unos ejemplos. Siguiendo con el ejemplo del distrito local número 20 en la Ciudad de México, vamos a ingresar a esta página. Aquí también puedo buscar por distrito, quedamos que era el 20, y buscar. Y ahora sí, aquí tenemos a todos los candidatos locales para este número de distrito. Los diputados y seguramente si filtramos por ahí también vamos a conocer los candidatos para la presidencia municipal o, en el caso de la Ciudad de México, las alcaldías. Hagamos otro ejemplo, asumamos San Luis Potosí y lo mismo. Aquí vamos a poder filtrar por partido, por coalición, según el cargo, el número de distrito local, en fin. Sé que es muchísima información la que hay que buscar y procesar. Te recomiendo que te tomes el tiempo, no te abrumes, no lo tienes que ver todo en una sola sentada. Poco a poco ve conociendo, por un lado, los cargos que tienes que votar y por el otro, quiénes son los candidatos para cada uno de estos cargos, tanto titulares como suplentes en el caso del Poder Legislativo, es decir, en el caso del Senado, de los diputados federales y de los diputados locales. Ahora ya sabes todo lo que tienes que votar y quiénes son tus candidatos. Y antes de terminar, te voy a decir una última cosa que tienes que saber, pero es muy importante. ¿En dónde te toca votar? Recuerda que el INE va a instalar poco más de 170,000 casillas alrededor de todo el país. Y para conocer la tuya, lo que tienes que hacer es ingresar a ubicatucasilla.ine.mx. Y aquí, dentro de muy poco tiempo, de igual forma, ingresando o especificando tu entidad federativa y el número de tu sección electoral, vas a poder encontrar en dónde se ubicará tu casilla el día de la elección. Es importantísimo que votes en la casilla que a ti te toca. Existen casillas especiales
para aquellas personas que por alguna razón no pudieron estar cerca o presentarse a votar en la casilla que sí les corresponde. Sin embargo, el número de boletas disponibles en las casillas especiales está limitado a 1,000 boletas. Y si tú intentas votar en una de estas casillas, no vas a poder elegir todos los cargos que te corresponden, solo algunos cuantos. En otras palabras, todas las boletas que sí te tocan, solo las vas a encontrar en la casilla que te toca. ¿Por qué? Porque el INE no puede imprimir o no puede hacer 130 millones de excepciones e imprimir o prever cada caso para cada casilla especial. Las casillas especiales, como su nombre lo dice, son para casos especiales, sobre todo gente que está viajando en tránsito y que por alguna razón extraordinaria no puede estar o no puede votar en la casilla que le corresponde ese día. Esto significa que si tú vives en la Ciudad de México, pero estás registrado para votar en Nuevo León y quieres elegir todo lo que te toca, tienes que votar en Nuevo León. En la Ciudad de México, si tienes suerte o si alcanzas boletas, solo vas a poder elegir algunos cuantos cargos. Sé que sentarte de nuevo a procesar toda esta información puede ser un proceso muy abrumador. Pero recuerda que no estás eligiendo cualquier cosa y que emitir un voto informado es lo mejor que puedes hacer por ti y por tu país. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Si tienes alguna duda, comentario, no entendiste muy bien cómo encontrar tus distritos, los cargos, tus candidatos, por favor escríbenos, mándanos un mensaje, déjanos un comentario. Con mucho gusto te vamos a ayudar. Yo soy Regina Gabardini y esto es Congruencia. Y recuerda que solo un ciudadano informado e involucrado es el que puede escribir su propia historia y la de su país. Nos escuchamos en el próximo episodio de Congruencia.